Desde el pasado mes de octubre, Chile atraviesa por una de sus coyunturas políticas más trascendentales desde la transición a la democracia en 1990, cuando supuso fin a la dictadura de Augusto Pinochet, dictadura que duró 27 años y que, según la Comisión de Verdad y Reconciliación de ese país, dejó una cifra de 31.686 víctimas, de las cuales 28.459 fueron víctimas de tortura y 3.227 casos corresponden a ejecuciones o desapariciones. Además, unas 200.000 personas fueron exiliadas. El aumento en los precios del transporte público fue el detonante para una serie de movilizaciones y de acciones de millones de ciudadanos que han puesto en cuestión el mito neoliberal del milagro chileno, pues hasta antes de octubre, Chile era presentado como un modelo económico paradigmático, ejemplar, a pesar de que fue concebido y construido durante la dictadura. Este falso milagro era resaltado recientemente por el mismo presidente Sebastián Piñera, cuando el 9 de octubre expresaba que Argentina y Paraguay están en recesión, México y Brasil estancados, Bolivia y Perú con una crisis política muy grande, Colombia con un resurgimiento de las FARC y las guerrillas. En medio de esta América Latina convulsionada, veamos a Chile. Es un verdadero oasis, con una democracia estable. El país está creciendo. Estamos creando 170.000 empleos al año. Los salarios están mejorando. Durante estas mismas fechas que Piñera resaltaba la estabilidad de la democracia de su país, iniciaban protestas sociales que hasta la fecha han dejado un saldo de 24 personas muertas, más de 2.500 heridos, casi 7.000 personas detenidas, entre las que se cuentan 833 menores de edad. Amnistía Internacional ha denunciado el exceso de las fuerzas del Estado para frenar las manifestaciones, señalando que al menos 5 personas han muerto a manos de las fuerzas de seguridad y más de 2.300 han resultado lesionadas, de las cuales más de 1.400 presentan heridas por armas de fuego y 220 trauma ocular severo. Además, la Fiscalía ha registrado más de 1.100 denuncias por tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como más de 70 delitos de carácter sexual cometidos por funcionarios públicos. Según cifras de Carabineros, ningún funcionario de la institución ha muerto y hay alrededor de 1.600 heridos, 105 de ellos con lesiones graves. Además de estas consecuencias sobre la vida y sobre la violación de derechos humanos, las protestas han dejado pérdidas económicas de más de 1.400 millones de dólares en daños a bienes públicos y privados y afectaciones sobre el comercio y los servicios. Además, el 26 de octubre, el presidente solicitó a varios de sus ministros que presentaran su renuncia para conformar un nuevo gabinete. Esto frente al rechazo de la ciudadanía, frente a los funcionarios o frente a la forma como han manejado la coyuntura. También se ha propuesto que se realice un plebiscito nacional para el 2020, con el fin de reformar la constitución legada por la dictadura de Pinochet. En estas últimas semanas, las movilizaciones sociales en Chile han demostrado que el país no es un oasis, que no es un lugar aislado de las problemáticas de América Latina. El objetivo de esta presentación es exponer algunos de los motivos de estas movilizaciones en Chile. ¿Por qué se moviliza la sociedad chilena? Chile tiene una superficie territorial de 756.102 kilómetros cuadrados. Para el 2019 se estima que cuenta con una población de 19.000 habitantes, un poco más. A pesar de ser un país relativamente pequeño, según datos del Fondo Monetario Internacional, Chile es la quinta economía de América Latina y después de Uruguay es el segundo país de América del Sur en PIB per cápita, con un PIB equivalente a 13.481 euros, lo que equivale a casi 51 millones de pesos colombianos. También cuenta con un índice de desarrollo humano de 0.84, que es el mejor de América Latina y está calificado como muy alto.
Estos indicadores han contribuido a sostener la tesis del milagro chileno. Indudablemente pues el país cuenta con estándares de calidad de vida con mejores estándares que la mayoría de los países de América Latina, por lo que es relevante la pregunta: ¿por qué se moviliza la sociedad chilena? Según el periodista y escritor chileno Patricio Fernández, las movilizaciones en Chile no obedecen a una sola causa. Tampoco se trata de una reacción en contra de una pobreza extrema, pues el asunto del hambre es algo bastante resuelto. El problema es que efectivamente se ha llegado a unas pensiones muy bajas, pues de miseria, también la gigantesca desigualdad que existe en el país. Fernández explica cómo Chile fue un laboratorio neoliberal planetario desde la década de los 70. Milton Friedman fue asesor directo de Augusto Pinochet. Comenta cómo el modelo económico chileno es el resultado de políticas implementadas por la Escuela de Chicago, por los llamados Chicago Boys. El problema tiene sus orígenes en esta transición hacia la democracia. En la década de los 90, cuando llegó al poder la Concertación, que fue una coalición de centro-izquierda, no cambió el modelo económico de Pinochet, sino que lo administró. Entonces hoy en día las nuevas generaciones juzgan con mucha dureza esta omisión, que no se cambiara el modelo. Pero fue un momento en el que se buscaba la verdad frente a la dictadura. Eso era lo que tomaba toda la agenda: aclarar qué había pasado con los desaparecidos, con las víctimas. Pero también fue un momento de crecimiento económico que le cambió la vida a mucha gente, donde muchas personas pudieron acceder a educación, mejoraron sus condiciones de vida. Fue un momento en el que las nuevas generaciones no valoraron lo conquistado por las pasadas y se desarticuló una malla política o un tejido social donde ya se tenían otros intereses, otras necesidades. Fernández resalta también que ningún partido político representa a la gente que se está movilizando en este momento, que no son los partidos de izquierda los que lideran las movilizaciones, no hay grupos organizados involucrados, no tienen voceros. Eso va a ser pues como una diferencia con las movilizaciones en Colombia, porque pues en nuestro caso aquí ya pues, los obreros tienen un representante por medio de la CUT, los estudiantes y distintos sectores que podrían pues como facilitar un diálogo con el gobierno. Lo que dice Fernández en el caso de Chile es que la protesta no es contra el gobierno particularmente, sino que se trata de una movilización frente a las deudas sociales acumuladas durante varias décadas. Entonces, por este motivo, uno de los lemas de la protesta no es por los 30 pesos, es por los 30 años, pues refiriéndose al aumento del costo del tiquete del metro. Y nos dice también que, por ejemplo, en las últimas elecciones el voto, solo votó en Chile el 46% del censo electoral, lo que demuestra también que los ciudadanos no se ven representados por los partidos políticos existentes. Es también una evidencia de una crisis de liderazgos. Bueno, ¿cómo comenzó todo esto? A comienzos de octubre, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones anunció el incremento del precio del tiquete del metro en el área metropolitana de Santiago en 30 pesos, que eso es el equivalente a 130 pesos colombianos. También el incremento de 10 pesos en el sistema de buses, que también eso es equivale como 43 pesos colombianos. Este aumento evidentemente no es muy significativo en un país en el que el salario mínimo es equivalente a 1.302.500 pesos colombianos. Exactamente son 301.000 pesos chilenos. Según Fernández, las movilizaciones tuvieron su origen por la iniciativa de estudiantes de secundaria, que a través de redes sociales promovieron acciones como evitar el pago de la tarifa del metro, pues saltándose los torniquetes en las estaciones. Esta acción se fue multiplicando pues por parte de otros ciudadanos, y lo que generó realmente el malestar fue la represión por parte de los carabineros hacia los que evitaban el pago. Eso despertó pues como la inconformidad del pueblo chileno y nuevas movilizaciones, nuevos repertorios de acción por gran parte del territorio. Pues hablamos de paros, cacerolazos, las marchas, que en Chile han sido multitudinarias. Pues eso es algo histórico en la historia reciente de América Latina. También, como lo explica el analista político colombiano Víctor de Currea Lugo, el incremento en el precio del transporte fue la chispa para detonar las movilizaciones, pero no podemos explicar a América Latina por lo que pasó ayer o antier o en tiempos recientes. Entonces él también nos recuerda que en los años 70 se planteó un modelo económico que lleva
a una gran privatización de pensiones y de salud. En el año 85 Pinochet se inventó las ISAPRES, que es un modelo de salud privado, que después Álvaro Uribe como senador copió en lo que son las EPS mediante la Ley 100, que fue una copia de ese modelo de salud chileno. A partir de ahí se dan una serie de medidas económicas, de las cuales hasta el Fondo Monetario Internacional ya está pedido disculpas. Hasta el señor Joseph Stiglitz, que fue un premio Nobel de Economía, ha explicado lo que es el Fondo Monetario Internacional y cómo es su injerencia en los países latinoamericanos. Entonces aquí nos afirma Correa Lugo que si existe una mano negra detrás de las movilizaciones en Chile, no se trata del castrochavismo, ni del comunismo internacional, ni del Foro de Sao Paulo. La mano negra es el Fondo Monetario Internacional y la OCDE. Esto pues como respuesta a manifestaciones de varios líderes en América Latina que siempre han buscado como una causa externa pues cuando se presenta alguna movilización en su país. Entonces siempre han buscado como un enemigo, ¿cierto? Antes era el comunismo, ahora se habla de Venezuela, del Foro de Sao Paulo. Lo que vemos hoy es el resultado de un modelo económico que ha mercantilizado derechos como la salud, la educación, las pensiones, la vivienda. Un modelo que ha generado unas brechas sociales en las que una minoría es obscenamente rica, mientras las clases medias, que son las que empujan la economía, están cada vez más oprimidas con un elevado costo de vida. Sobre el conflicto en Chile, expone de Correa Lugo que en Chile el 1% de la población en el 2017 acumuló el 26.5% de la riqueza, mientras el 50% acumuló solo el 2.1%. Entonces nos dice que a los ricos en Chile el costo del transporte les significa solo un 2% de su presupuesto, pero a los pobres les puede representar el 30%. Entonces si tenemos en cuenta otros temas que incrementan el costo de vida como los alimentos, la salud, la educación, el costo de los servicios públicos, los impuestos, entendemos por qué el lema de algunos activistas chilenos no es por los 30 pesos, es por los 30 años. De Correa Lugo también explica que los países que no pueden generar mecanismos de diálogo con la sociedad terminan en conflictos. Y eso es como el patrón que vemos en estas movilizaciones recientes. Y frente a países que no respetan los acuerdos hay protestas. Entonces los gobiernos creen que las protestas se responden con esmada y con represión. Y eso lo único que genera es más violencia. Lo que despierta es más resentimiento, inconformidad por parte de la gente. Entonces, como podemos ver, el caso chileno no es distinto a lo que sucede en Colombia o en otros países de América Latina o del mundo. Son las consecuencias de lo que el pensador egipcio Samir Amin llamó como el Viagra de un capitalismo senil, es decir, el neoliberalismo, entendido como la ideología conservadora que enfatiza en la importancia del libre mercado y que limita el papel del Estado al monopolio de la fuerza, a dejar hacer, dejar pasar, dejar que el mercado actúe, desde esa descabellada idea de la mano invisible, en la que por medio de la oferta y la demanda se resuelven todos los problemas de la sociedad. Es un asunto pues de sentido común entender que la racionalidad del empresario es la ganancia. Por lo tanto, no garantizará derechos, sino que prestará servicios y lógicamente quien no pueda pagar no podrá acceder a ellos, por lo que ya no serán derechos sino mercancías como cualquier otra. Lo que tienen en común las movilizaciones actuales es que existe un conflicto entre la sociedad civil y un modelo económico que violenta su existencia, que atenta contra la vida, privatizando los derechos, convirtiendo recursos naturales como el agua en mercancías, que ya es llamada el oro azul, o los aguacates en el caso chileno, que han sido pues como determinantes en el agotamiento del agua, ese mercado del aguacate que también llaman el oro verde. De acuerdo con Dussel, hablamos de un modelo de vida irracional porque atenta contra la vida, porque la racionalidad consiste en el principio ético de garantizar la vida y la posibilidad de perpetuarla. Entonces la solución salta a la vista. Es el Estado el que debe administrar y garantizar derechos como la salud, la educación, las pensiones, viviendas y los servicios públicos, o mínimamente intervenirlos y regularlos. En una democracia, la sociedad tiene el legítimo derecho a ejercer un control ciudadano,
Y la protesta popular, como hemos visto, solo se presenta en casos extremos, cuando el derecho a la participación o a la interlocución con el Estado ha sido negada por los demás medios. Entonces, como la historia de Colombia nos ha demostrado, cuando el gobierno ha respondido a la inconformidad popular con violencia y exclusión, solo se ha engendrado más violencia. El diálogo es la única alternativa, pues apostando por un fin común que sea la vida digna de todos y un mundo racional en ese sentido del que nos habla Enrique Dussel.